Efesios 5, verso 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De cuál sea la voluntad del Señor. Cierra ahí tus ojos o inclina tu rostro. Vamos a orar delante de Dios. Amantísimo y buen Padre que habitas en gloria en esta tarde. Hoy yo tengo el privilegio, Padre, de anunciar tu santo y bendito evangelio. Padre Santo, en esta tarde le voy a hablar a tu amada iglesia, a tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre Santo, tratando con cada uno de nosotros por medio de esta palabra. Padre mío, yo hoy predicaré tu palabra y lo haré para honra y gloria de tu nombre y al nombre de Cristo Jesús sea la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puedo sentarse? Recuerde que se siente en la banca, no en la alabanza. Usted puede estar adorando al Señor aún sentado. Usted puede estar adorando al Señor aún sentado. Lo ponemos en práctica. ¿Por qué no adora a Dios ahí sentado? Alábalo en esta tarde. Alaba al Señor en esta tarde. Glorifica su nombre en esta tarde. Usted sentado puede estar glorificando el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de esta noche o de esta tarde, aprovechando bien el tiempo. Gloria a Dios. Este es el tema. En el mundo en que vivimos hay dos grupos. Diga conmigo, hay dos grupos. Unos sabios y otros necios. Aleluya. No sé en cuál grupo usted está, pero en esta noche puede ser trasladado. En esta tarde puede ser trasladado. Gloria a Dios. Miren, los predicadores hay acá. Gloria a Dios. En esta noche podemos hacer, hermanos, cambio. Gloria a Dios. En el mundo hay dos grupos, los que caminan sabiamente y los que caminan neciamente. Mi pregunta en esta tarde, te voy a dar una pregunta para tu mente. ¿En qué grupo estás? ¿O en qué grupo estamos? ¿Estamos en el grupo de los sabios? ¿O estamos en el grupo, hermano, de los necios? ¿Grupo de los? Dale palmas por los sabios de esta noche. Hoy vamos a discutir eso. No es porque a lo mejor tú quieras estar en el grupo de los necios, sino porque te han explicado que hay otro camino mejor. Hay otra vía mejor, una forma de conducirse mejor. Dios ofrece un camino de sabios. Dios ofrece un camino de inteligencia para aquellos que queremos ser inteligentes en la vida. Dios ofrece una vía mejor. Aleluya. Gracias. Hoy vamos a entender todo eso. Los hombres y las mujeres, por encima de todo, lo que ellos necesitan es tener suficiente tiempo, porque el tiempo se le está yendo de las manos. Escuche esto. Si habrá algo que necesita el ser humano es tener más tiempo. Diga conmigo, más tiempo. Porque necesitamos tiempo para construir y tiempo para vivir en lo construido. Necesitamos tiempo para hacer riquezas y tiempo para disfrutar las riquezas. Necesitamos tiempo, hermanos, para enamorarnos. Y necesitamos tiempo para una bella de casado. Y por todas las cosas, lo que necesita el ser humano es tiempo. Diga conmigo, es tiempo. El tiempo se está yendo tan rápido que usted ni cuenta se da. Ayer tenía 20 años, ahora tienes, vamos por ahí, los 35. Ayer no tenía ni una cana, aleluya. Ahora hay muchas canas. Ayer no tenías ni una pata de gallina, ahora tienes el gallinero entero. Alabado sea la gloria de Dios. Porque el tiempo se va, hermanos, como estrella fugaz. Y el ser humano no se da cuenta que el tiempo se le está yendo. Dígale que está a tu lado, ¿sabías que el tiempo se le está yendo? El tiempo se está yendo tan rápido, iglesia. Por eso la Biblia dice en esta tarde, o la palabra de Dios dice en esta tarde, aprovechando bien el tiempo. Porque el tiempo se está yendo, hermano, bastante rápido. Cuando tú vienes a ver, dejas de vivir en esta tierra y pasas a un mundo espiritual. Y ni cuenta se da la gente. Cuando viene a caer en sí, ya está en un mundo eterno espiritual.
Ya salió del cuerpo, salió del planeta Tierra y enfrenta un mundo espiritual. Porque el tiempo se le fue. Dicen los estudios, aleluya, que desde que nace el ser humano, desde que muere, ha malgastado, hermanos, solo en esta área 2 años de su tiempo en espera. Dicen los estudios, hermano, que desde que nace hasta que muere el ser humano ha gastado 2 años en espera de su existencia. O sea, que cada vez que usted va a la tienda y van 15 minutos de espera, están, hermano, aleluya, trabajando tu reloj. Cuando usted va, hermano, al mall, aleluya, y se espera una gran fila, el tiempo le va contando a usted. Cada vez que vas al trabajo y esperas hasta el último para tú punchar, el tiempo va corriendo para usted. Cada vez que vas a un lugar y te toca esperar, el tiempo va corriendo para usted. ¿Por qué? Porque está corriendo tu tiempo, porque Dios te da un tiempo, iglesia, y nosotros somos los responsables, hermano, de nosotros ser los propietarios y cuidar de ese tiempo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dicho que nosotros somos mayordomos de ese tiempo. Dios te dio un tiempo para que nosotros seamos mayordomos de ese tiempo. En esta tarde la palabra de Dios nos dice que miremos bien, nos fijemos bien en qué estamos invirtiendo el tiempo. No hay tiempo de sobra para malgastarlo. Toca 2 o 3 y dile, no hay tiempo de sobra para malgastarlo. Solo hay un tiempo tan limitado para invertirlo en lo bueno y en la voluntad de Dios. No hay tiempo de sobra. Por ahí la gente dice, pues tengo tiempo de sobra, y se hace un clavado, hermano, en las redes sociales. Pasa 1 hora y ellos siguen en las redes sociales. Pasan 3 horas y ellos siguen en las redes sociales. Se llega a las 3 de la mañana y ellos siguen en las redes sociales. Hermano, malgastando un tiempo que se le está yendo tan valioso. En vez de invertir ese tiempo en buscar hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Vamos a ir ahora sí, hermano. Dios es el único dueño del tiempo. Le decía hace un rato que si algo quiere el ser humano es tener más tiempo. Porque es algo que Él no puede controlar. Es algo del cual Él no puede hacerse dueño. Porque el único dueño del tiempo se llama Dios. Aleluya. Por eso, aleluya, el hombre y la mujer, hermanos, si algo necesitan en la vida para vivir en este mundo, es más tiempo. Porque no hay tiempo de sobra. El tiempo viene, hermanos, calculado y medido por Dios para la existencia del ser humano aquí en la tierra. Según los análisis bíblicos y de la ciencia, dicen que cada ser humano cuenta de 35,000 a 30,000 días desde que nace hasta su existencia. Y cada hora que pasa va marcando el reloj, va avanzando el reloj. Cada día que pasa va avanzando el reloj. Cada mes, cada año va avanzando el reloj. Aleluya. Algunos dicen, quisiera que el tiempo retrocediera para atrás, pero ya le pasó. No podemos, hermano, retrasar el tiempo. El tiempo va marchando. Las manecillas del reloj van corriendo. Y así se nos va yendo el tiempo. Pero en esta tarde, lo que te vengo a decir es, hay un tiempo donde nosotros podemos hacer la diferencia. La diferencia, hermano, que podemos hacer es entregar este tiempo en cumplir así la voluntad de Dios. Eso es lo que te cuenta. Y por eso Dios te dio ese tiempo. Y para eso Dios te mandó a esta tierra, para que cumplas con sus propósitos aquí en la tierra. Dáselo fuerte en esta tarde. Dios le ha dado el tiempo a cada ser humano exactamente, ni más ni menos. Dios le ha dado al ser humano exactamente el tiempo exacto, ni más ni menos. Ahora, nosotros somos los responsables de darle buena inversión a ese tiempo o darle una mala inversión a ese tiempo. Dios te trajo en esta tarde porque Él ya vio el derroche de tiempo que tienes, para que inviertas de aquí en adelante el tiempo, hermanos, en lo que sí vale la pena. Aleluya. Miren lo que dice Salmos 90, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría.
Enséñanos, decía el salmista, ¿a quién? A Dios, a contar, a que no se nos pase por alto los días, sino que estemos pendientes de los días que nos ha tocado vivir, hermano, en nuestra vida. Estar pendiente significa que yo tengo que invertir, invertir en buena inversión mi tiempo y mis días, para así mismo poder yo presentarme un día delante de Dios y decirle: Señor, este fue el tiempo que me diste y te lo entregué en esta forma. Aleluya. Primera de Corintios 7, versos 29 y 30. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Qué es el tiempo? ¿Es largo o es corto? Te lo están mochando cada vez más el tiempo. El tiempo, hermano, en vez de alargarse, se va, hermanos, angostando. Se va haciendo más pequeño. Y tú dices: ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque estamos en tiempos casi finales, donde nosotros, hermanos, necesitamos salir de este mundo. Cristo viene por su iglesia, aleluya. Y el poquito de tiempo que nosotros tenemos es solamente para hacer exactamente la obra de Dios. No para estar divagando nuestro tiempo en cosas vanas, sino para hacer exactamente la obra de Dios aquí en la tierra. Porque Cristo viene y viene por su iglesia. Mire otra vez. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. 30. Y los que lloran como que si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no comprasen. Aleluya. Y sigue la lista. O sea, que no está hablando de que tú te olvides de tus hijos, ni de tu cónyuge, ni de las cosas que tú tienes, sino que seamos, hermano, cabales en colocar las prioridades en nuestra vida. Prioridad número 1 tiene que ser Dios. Prioridad número 1 tiene que ser Dios. Y después de esas prioridades, entonces ya puedo poner a mi esposa, a mis hijos, el resto de las cosas. ¿Por qué tengo que poner a Dios en mi primera prioridad? Porque de Él viene todo. Si usted quiere tener éxito en su matrimonio, esté conectado con Dios primero. Si usted quiere tener éxito en su empresa, primero tiene que estar conectado con Dios. Con Dios primero, y ahí todo lo que viene después. Pero nunca comete el error de quitar a Dios del primer lugar y ponga a su esposa o su esposo, a sus hijos. No. Nunca lo criado puede ocupar el primer lugar que el Creador. El que ocupa el primer lugar se llama Cristo Jesús. Dáselo fuerte en esta hora. Lo creado es secundario. Lo primero es el Creador. Aleluya. Tu primer tiempo tiene que ser, hermanos, rendirlo al Creador. Todo el tiempo que usted tenga, aleluya, déselo a su Creador, porque de Él vienen todas las cosas. No de lo creado, aleluya. Y una vez que está conectado, aleluya, con el Creador, las demás cosas vienen añadiduras. Viene por añadiduras, aleluya. Viene una buena vida para ti cuando estás conectado con el Señor. Pero lo que pasa es que habemos personas, hermanos, que buscamos lo añadido primero antes que el Creador. Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Oye, ya están los niños. Dios, aleluya. Ahora vamos a ver ahí, dice: los necios en la Biblia no es alguien sin estudio, sino alguien que vive, escuche bien, errando los mandamientos de Dios. El sabio es alguien que se alinea a sus condiciones de cumplir a la voluntad de Dios. Ese es el sabio. El sabio, hermanos, es aquel que se alinea a la voluntad de Dios. El necio es aquel que es perito mercantil, es abogado, pero es desobediente a la voluntad de Dios. Ese es un necio. Aunque tenga todos los títulos en su pared, pero es un necio si no cumple con la voluntad de Dios. Usted y yo no podemos tener, hermanos, nada en la vida, pero si cumplimos con la voluntad de Dios, eso es lo más valioso que hay en la vida. Dáselo fuerte. Nosotros no podemos tener, hermanos, nada en la vida, pero si cumplimos, hermano, en hacer la voluntad de Dios, ese es el éxito para tu vida, aleluya. Porque Dios no viene por una mega iglesia, Dios no viene por una mega obra, Dios viene por aquella iglesia que hizo su voluntad. Amén. Aleluya. En aquel día cuando Cristo venga, iglesia, las megas iglesias que tú decías, ahí está Dios, pero se olvidaron de Dios.
por muchas cosas, aleluya. Se van a quedar aquí en la tierra, porque Dios no viene por lo externo, Dios viene por lo interno del ser humano con Él, por aquella comunicación, por aquel diálogo entre el ser humano con Dios o Dios con el ser humano. Dios viene por esa obra interna que está en tu corazón. Aleluya. Toca tu corazón y di: aquí está la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Aleluya, aquí está la voluntad de Dios. Jesús en una ocasión dijo: acercaos a mí, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él no vino a traer la voluntad de Dios. Dios vino a traer la voluntad de Dios. Vamos a ir a Efesios, donde estábamos, 5:16. Dice el verso 15: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué son los días? Son malos. Hermanos, los días son malos. Si nos ha tocado vivir días malos, le tengo noticias: los días van a estar más malos que ahora. Los días van a estar más malos que ahora. Para este mundo, hermano, no se le espera cosas buenas, sino que cosas terribles. Así es que no se vista que no va. Aleluya. No espere vivir en este mundo porque le van a suceder cosas buenas. No. La Biblia dice, aleluya, que tiniebla cubrirá la tierra. La Biblia dice, hermano, que terremotos en diferentes lugares barrerán la tierra. La Biblia dice que meteoritos caerán del cielo a la tierra. Y la Biblia dice muchos ayes para esta tierra. O sea, que los días peores están por venir. Pero la iglesia en la actualidad tenemos, hermano, que vivir, aleluya, consciente de que vivimos en un mundo caído, en un mundo malo, en un mundo perverso, en un mundo tentador, en un mundo diabólico. Por eso tenemos que invertir nuestro poco tiempo o días en hacer cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Aprovechando bien el tiempo. Los tiempos son malos, es decir, usar cada momento disponible de formar o producir en lo bueno, en lo que es provechoso, en lo que el Evangelio es, que es cumplir la voluntad de Dios. Los grandes hombres de Dios, iglesia, lo primero que hicieron es invertir su tiempo y todos los de ellos en cumplir la voluntad de Dios. Abraham, me encanta la vida de Abraham. Abraham era un hombre archimillonario, era un hombre con mucho billete, era un haciendado. Y cuando Dios le llama a cumplir su voluntad, déjeme decirle que lo dejó todo por ir a buscar, hacer y cumplir la voluntad de Dios. Quiere decir que la riqueza no está en las cosas materiales, sino en cumplir la voluntad de Dios. Cumplir y hacer la voluntad de Dios. Los grandes hombres que se encuentran ahora en el cielo y los grandes hombres que nos encontraremos mañana en el cielo fue porque cumplimos aquí en la tierra el hacer la voluntad de Dios. Usted no va a ver un rico en el cielo que por rico va a entrar al cielo, no. Si a un caso un rico va a entrar en el cielo, primero tuvo que haber cumplido la voluntad de Dios aquí en la tierra. Nadie va a entrar al cielo porque sea pobre. Si a un caso encontramos un pobre en el cielo, fue porque primero, por encima de esa pobreza, aprendió a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. O sea que todo lo que importa es hacer cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ay, iglesia, qué preciosa es la palabra de Dios. Dáselo fuerte. Los días son malos. Reconocer la realidad del mundo caído, sus tentaciones, su filosofía que van en contra de nuestra fe, la brujería, la hechicería y toda la maldad de este mundo, hermano. Ese es el sistema de un mundo caído, de un mundo perverso, de un mundo fuera de la voluntad de Dios, de un mundo desobediente, aleluya. De un mundo desobediente. Dios hoy nos dice, y nos dice claramente, que nuestro tiempo sea bien invertido para que tengamos, hermano, ganancia el día de mañana. Primero de Pedro 4, verso 3. Basta ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orejías, disipaciones, abominaciones, idolatría. Mire, basta ya con ese tiempo vivido. Dios nos rescató, hermanos, de un tiempo, escuche, ya vivido, y todo ese tiempo que vivimos fue, hermanos, basado, hermano, en la bailada, diga bailada, en las botellas,
en los vicios. De ahí Dios nos rescató, aleluya. Es por eso que Dios te dice, Dios te sacó de ahí, de ese lugar, aleluya, para que ya no sigas malgastando tu tiempo, ni en borracheras, ni en cosas paganas, ni en cosas, hermano, de la carne que deleita los placeres de este mundo. Aleluya, ya Dios te sacó de ahí para que ya no andes ahí. Él ya te dio otra nueva existencia, otra nueva inversión. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mira, ahora tenemos una nueva voluntad, que es la voluntad de Dios. Dios nos sacó de haber cumplido en ese tiempo, hermanos, la voluntad de la carne. Dios nos sacó de allá, porque vio que era un derroche del tiempo. Era un tiempo malvertido. Cada vez que usted ve a una persona que va a bailar, está perdiendo el tiempo. Cada vez que usted ve a un hombre que está empinando las botellas, y las mujeres también están perdiendo el tiempo. Cada vez que usted ve a un hombre y una mujer con un cigarro, están perdiendo el tiempo. Aleluya. Y ese tiempo un día le pasará la factura por verlo perdido. Pero hoy Dios te ofrece una vía mejor. Buscar hacer su presencia, buscar hacer su voluntad. Dios tiene una voluntad para que tú la hagas y así inviertas el tiempo por el cual te mandó aquí a la tierra. Dios te dio una voluntad para que así nosotros invirtamos el tiempo en cumplir, hacer esa voluntad aquí en la tierra. Pregúntame, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hermano, te dejó todo el Evangelio. El Evangelio es la voluntad de Dios para tu vida aquí en la tierra. El Evangelio es la noticia de las cuales Dios quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. Ahí te enseña cómo amar al prójimo. Ahí te enseña cómo predicar al prójimo. Ahí te enseña cómo ayudar al prójimo. Todo el Evangelio te lo dio a ti para que tú y yo lo prediquemos aquí en la tierra, para que de esa manera cumplamos con el plan de Dios. El deseo de Dios no es que se pierdan los hombres y las mujeres. El deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento de la salvación y sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Aleluya. Efesios 5, verso 17. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos. Diga conmigo, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aleluya. El insensato dice, bueno, esto no es conmigo, y se va como vino. Pero el prudente, el sabio dice, espérate, este mensaje es para mí, porque yo tengo que accionar en cumplir y hacer la voluntad de Dios con el tiempo que me resta. Y este tiempo que te resta no es para que uno camine, hermanos, malgastando ese tiempo, sino para invertir ese tiempo. Yo decía hace un rato que la vida del hombre, hermanos, es de 70 a 80 años. Si ya pasa de ahí, ya está viviendo extra. Aleluya. Si ya pasa de ahí, ya está viviendo extra. Mire, esta pareja hermosa ya pasa de los 80 y están más fuertes. Les deseo que pasen a los 100 para arriba. Aleluya. Pero ¿sabes? Va a ser fuerte. Pero ¿sabes? La mayoría de las personas no llegan ni a los 60. Ya con los 70 ya colgaron los tenis. ¿Por qué? Porque ya se les fue el tiempo. Ya su tiempo de existencia en esta tierra ya se les pasó. Ya cumplieron, hermano, con ese tiempo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros no vayamos de esta tierra sin ver cumplido con la voluntad de Dios. Aleluya. Vamos a ir a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo único agradable es cumplir la voluntad de Dios, porque en ella no hay, hermano, imperfección, porque ella es perfecta. El tiempo que vayamos a invertir en buscar y hacer la voluntad de Dios es el tiempo más invertido que puede haber en la vida. No es tu trabajo. Aquí vamos a entrar en profundidad. No es tu trabajo. Hay gente que son buenos, hermanos, trabajadores, y gloria a Dios por esos buenos trabajadores. Llegan a tiempo. Llegan de primero y son los últimos que se van. Escuche bien. Pero cuando vienen a ver, hermanos, toda esa inversión, aleluya, muchas veces no cuenta para nada, porque el jefe se encontró otro más mejor y lo botó. Y las personas dicen, espérate,
Si yo llegaba primero y me iba por último, hacía buen trabajo y con todo eso me votó. Pero si usted hace todo eso para cumplir con la voluntad de Dios, aleluya, tú serás un hombre y una mujer dichosa en la vida, porque Dios nunca te pagará mal. Dios nunca te pagará mal. Dáselo fuerte, porque Dios sabe recompensar a aquellos que se esfuerzan para su obra. Hermanos, tenemos que invertir el tiempo y cumplir la voluntad de Dios. Mire, cumplir la voluntad de Dios es tan fácil. Nada más falta, hermano, que nosotros seamos decididos a cumplir la voluntad de Dios. Aleluya. Mire, una persona que se te acerca, empiece a hablarle de Dios. Empiece a hablarle de Dios a tu compañero de trabajo. Empiece a hablarle a tus amistades, a tus familiares. Y si a tiro no encuentras a nadie, vete al rancho, hay un montón. Mire, todos aquellos muchachos que están allá, me los encontré en el rancho. Porque yo sí sé cumplir la voluntad de Dios, porque eso es lo único que me cuenta en la vida, cumplir con la voluntad de Dios. Hermano, vengo del trabajo muchas veces que me faltan fuerzas, pero a la misma vez hay una voz que me dice, tienes que cumplir con la voluntad de Dios y vamos para arriba. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque el hacer cumplir la voluntad de Dios, aleluya, es más mejor que la comida y que la bebida. Jesús les dijo a sus discípulos, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad del que me envió. Y esa porción tiene que ser para ti y para mí. Hacer así la voluntad de Dios, porque es tu comida y ella es tu bebida. Cuando usted tiene ese nivel de vida, hermanos, aleluya, no te va a importar la comida, porque te va a llenar de hacer cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Conocer la voluntad de Dios es tener, hermanos, pleno conocimiento del por qué estoy yo aquí en la tierra. Usted no está aquí en la tierra por un accidente. Usted no está aquí en la tierra porque se le chipoteó a papá o a mamá. No, tú estás aquí en la tierra por un plan divino. Tú estás aquí en la tierra porque traes un plan del cielo para hacerlo cumplir aquí en la tierra. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido ¿de dónde? ¿De dónde? Del cielo, no para hacer la voluntad, está hablando Jesús, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Ustedes, hermanos que están aquí, ustedes vienen del cielo, aunque no lo creas. Tú vienes del cielo. En el Espíritu ya existías tú en el cielo. Dios solamente te dijo, aleluya, mire Martita, usted va a ir para la tierra. Le voy a dar 90 o 100 años de vida, pero lo único que yo quiero que haga es cumplir con mi voluntad. A cada uno de nosotros se nos dijo así en el Espíritu. Ay, iglesia, la palabra de Dios dice, me envió, vieron tus ojos. Y antes que naciese ya me había declarado por profeta. Ya tu libro estaba escrito de todo lo que yo iba a hacer aquí en la tierra. Aleluya. Es por eso que usted va por un lugar desconocido y se encuentra con gente como que si en algún lugar del mundo la había conocido. No la has conocido en ningún lugar del mundo, pero en el Espíritu, en la eternidad, ya habían sido compadres. Ya confraternizaban. Porque antes de la fundación del mundo ya tú existías en espíritu. Usted no vino, hermano, por un error aquí en la tierra. Nosotros venimos a esta tierra con un plan divino, con un diseño divino, con un propósito divino. Antes de Dios mandarte a la tierra, primero hizo, hermanos, aleluya, una reunión contigo privada y te dijo, mijo, vas a ir para la tierra. Pero cuando el hombre vino a la tierra y empezó a enamorarse de la tierra, de lo creado, se apartó de cumplir la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Hoy yo estoy aquí para decirte, vuelve otra vez a cumplir la voluntad de Dios, por el cual fuiste enviado aquí en la tierra. Mira lo que dice Jesús. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Otra vez. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando Jesús.
En otras palabras, nosotros tenemos, iglesia, ese nutriente que genera vida y vida eterna en la vida de los demás. Solo falta que nosotros lo prediquemos, de que nosotros lo anunciemos, para que esa vida eterna dentro en aquella persona y cause, hermano, una transformación. Y esa persona está garantizada para vida eterna. Y cuando Cristo venga, venga la muerta, se vaya con Cristo Jesús. Qué interesante. Nosotros somos enviados a este planeta, aleluya, a cumplir una misión del cielo. No es para hacer mis caprichos realidad, no es para hacer mis deseos carnales realidad, sino para hacer la sagrada santa voluntad de Dios realidad aquí en la tierra. Ahí va a haber el hombre y la mujer, hermanos, apartados de cumplir la voluntad de Dios, cumpliendo con cada apetito y deseo de la carne. Hoy lo ve en un vicio, mañana lo ve en otro vicio, y está en una cadena de vicios, apartados totalmente de cumplir, hacer la voluntad de Dios. Y se muere así, y se muere sin ver cumplido el propósito de Dios por el cual fue enviado aquí en la tierra. Amén. En esta tarde Dios te trajo para que usted se reencuentre otra vez con el diseño original de Dios. Y el día que partamos de esta tierra, porque un día nos vamos a ir de esta tierra, vayamos, hermanos, con créditos ante Dios y puestos en el cielo de que cumplimos en hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Yo no le traigo otro mensaje que no sea ese, cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra, porque los días son malos y el tiempo se acaba. Iglesia, accionemos ahora o no lo haremos nunca. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Cristo está a las puertas y Cristo viene por ti y por mí, pero también Cristo vendrá a pedirte cuenta por el tiempo que te dio aquí en la tierra. Póngase de pie en esta tarde.